por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a nuestro programa 165. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Claro que sí, los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, síganos también a través de YouTube. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Radio Anáhuac o todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Pues los voy a invitar para que me ayuden a cosechar algunas cosas que tengo en mi huerto, a ver si nos alcanza para la comida. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos, mi querida Ceci. ¿Cuál es el pretexto de hoy? Sorpréndanse, es un pretexto que a Juan Carlos le encanta. Porque además, Juan Carlos, además de ser filósofo, escritor, también es jardinero y le encanta. Y he comido de los frutos de su jardín. Eso también es verdad. He comido tomatitos, no, bueno, tiene unas exquisiteces y se divierte. Bueno, hoy vamos a hablar de los jardines como como pretexto literario y realmente al hacer la investigación, híjole, me sorprendí con la cantidad de datos que hay de jardines como eslabón de la literatura. No, por supuesto. Sí es un tema bastante interesante. Cabe decir que Juan Carlos lo que más ama de sus jardines son los caracoles. Pregúntenle, que él se los va a poder decir. Pero sí, por supuesto que... Les puso nombre. Les pone nombre, ¿no? Y los quiere mucho, son sus mascotas, ¿verdad, Juan Y luego Carlos? me los como. Se los comen una paella, por supuesto, ¿no? Pero vaya, es un tema interesante porque ya lo abordaremos desde el punto de vista de la literatura, pero yo creo que a todos, de una u otra manera, nos gusta ver un jardín bien estilizado, bien trabajado, bien cuidado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos aquí en la Universidad de Anáhuac y para todo aquel que ha estado alguna vez en cualquiera de los campus que tenemos, una de sus características es Son los jardines. que los jardines siempre están en perfecto estado. Esto en contraposición con a lo mejor otras universidades que son más cerradas. Esa peculiaridad la tenemos aquí. ¿Y por qué? Porque te gusta precisamente sentirte en un ambiente abierto. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí, no me dejan mentir, alumnos que están acostados en el jardín y a lo mejor están leyendo, platicando? ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho eso en los jardines? Sentarte a un picnic, jugar con tus mascotas, jugar con tus hijos, algún deporte. El jardín tiene algo, tiene esa parte extra que sí, tú tienes tu casa, tienes tu departamento, tienes tu hogar, pero en algún momento vas a tener esa necesidad de salir y disfrutar de una manera natural, ¿no? La cercanía con la naturaleza, creo que por eso lo hace tan enriquecedor y tan inspirador para tantos autores. Y es un problema que vivimos ahora. En mis clases veo los espacios públicos y los espacios privados. Y la gran sorpresa cuando le puedo preguntar a los alumnos quién tuvo de niño un jardín en el cual podía jugar. Cada vez el número de manos va siendo menor, porque ahora se vive en departamentos, no en casas con jardín. Y eso es lamentable. Ya no hay casas con jardín. Estamos tumbando las casonas que había en las zonas, estoy pensando ahorita en el Pedregal, pero pueden ser muchas otras Colonia del zonas. Valle. Empiezan en la Colonia del Valle, se empiezan a fraccionar y se empiezan a levantar edificios que ya no tienen jardín. O bien, el jardín ahora es distinto, se hacen jardines verticales, pero no es un espacio de recreación, que es un poco lo que estaba diciendo Raúl. Ahorita en mi siguiente intervención vamos a ver algunos tipos de jardines y cómo esto va configurando. Pero lo que me gusta, por otro lado, a mí que me gusta hablar de aceleración social, que ese es mi tema central, el jardín se vuelve un espacio para estar tranquilo, para estar, de hecho hablamos mucho del jardín interior como ese espacio donde uno puede estar de manera pacífica. Y tener un jardín, no porque sea jardinero, más bien soy huertero, porque me gusta el jardín
con plantas que me pueden dar de comer. Creo que eso también es muy interesante en el moderno siglo XXI. Te relaja y es una manera de desacelerarte de esta vida con un ritmo completamente acelerado que tenemos. Y es que fíjense que algo de lo que ustedes acaban de decir de manera implícita es algo que ya desde el siglo XVII se empezó a manejar en Inglaterra. Y lo que pasa es que el jardín y las personas con privilegio eran las que tenían jardín. No cualquiera podía tener un jardín, por lo tanto, no cualquiera se podía dedicar a la jardinería. Y una de las actividades de emancipación de la mujer, sobre todo en la época victoriana, era precisamente dedicarte y ocuparte de tu jardín, diseñar los jardines. Entonces, eso que tradicionalmente era el jardinero, las mujeres empezamos a tener protagonismo en estas actividades y luego llegamos a tener cierta complicidad entre la literatura, la jardinería y las manifestaciones eróticas. Sí, por supuesto. Y me quedé pensando también en lo que comentaba Juan Carlos. Yo sí tuve el privilegio de crecer en una casa con jardín Es padre. y mis papás no me dejarán mentir cuando estén viendo este programa precisamente, que una manera, yo por ejemplo soy un poco hiperactivo, yo no puedo estar sentado todo el tiempo atrás de un escritorio, necesito continuamente levantarme. Mi mamá me hace burla porque yo aprendí las tablas de multiplicar brincando en los sillones. Si me sentaba en el sillón no aprendía nada. Si empezaba a estar en movimiento, aprendí absolutamente todo. Ah, qué padre. Conforme fui creciendo, yo me daba estos mismos espacios ya cuando tenía que hacer trabajos, tareas, estudios. Cada determinado tiempo me salía al jardín a jugar con el balón de fútbol, a pegarlo contra la pared, a jugar con mis perros. ¿A la canica? No, ya no me tocó eso. ¿Qué pasó? Sí, uno que tiene 20 años apenas. Sí. Pero Juan Carlos, Matatena. pero me gustó lo que Juan decía Carlos sí Juan jugaba Carlos. Juan Carlos sí canica. jugaba. Bueno, me gustaba porque sí es cierto, es un momento de relajación. Sí es. Y conmigo funcionaba perfectamente. Tanto así que hoy en día en la casa en la que vivo, la casa de ustedes, también tiene jardín, nada más que mi desgraciado perro ya se lo acabó porque es un toro y cada vez que corre ya se acabó el pasto. Por eso ya le pondremos remedio más adelante. Pero sí, es un lugar donde puedes recuperarte en algún momento de estrés Te incluso. recomiendo un jardinero. Huertero. Huertero. No, a ver, yo tuve el privilegio, vivía muy lejos, afuera de la ciudad, en el Topilejo, de hecho, al rato voy para allá, y tenía jardín, tenía terreno, tenía bosque, incluso si abría, podía correr por las milpas. O sea, sí es verdad que uno crece distinto. Yo digo que soy de pueblo, por supuesto que se ríen de mí, porque no deja de ser Ciudad de México donde crecí. Pero bueno, vamos a hablar de tipos de jardines. Hay jardines públicos, jardines privados. La Alameda, el jardín de cactus, el jardín de helechos, el jardín herbal, el jardín de césped, el huerto y la rosaleda. Ahora, por estética tenemos el jardín alpino, el aromático, el miniatura, que tiene bonsáis, el chino, el tropical, el formal, el informal, el italiano, el español, el inglés, muy clásico en México, el islámico, el geométrico, el japonés, el jardín zen, el acuático, el silvestre, el botánico, el de maceta, el de terraza elevada, el de pruebas, el residencial y el vertical hidropónico. Wow, y es que claro, yo creo que toda esta riqueza se remite precisamente a la capacidad que podemos tener los metropolitanos de estar, aunque sea en contacto con ese pedacito de verde, de naturaleza, de aroma, leer en un jardín es una maravilla. Sí, no, por supuesto. Y faltó, ¿sabes qué? Que ahora está también muy de moda, ahorita que haces mención de pues, que la gente ahora crece en departamentos. Estos roof gardens que a lo mejor hacen un jardín hasta arriba de los edificios, porque nos remite de nuevo a la necesidad de poder tener un espacio verde, ¿no? Entonces, hay hasta diseñadores, arquitectos de jardines. Hay una película con Mark Ruffalo que se dedica justamente a eso. Ahí van, hay jardines para todo, pero de momento vamos a tener que pasar a la siguiente sección, quizá perdidos en un laberinto de jardín. Autor desconocido. Claro que si estamos hablando de jardines, tenemos que hablar de los jardines colgantes de Babilonia.
Fueron considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y es que estos jardines han dado de qué hablar a través de los años debido a su descripción y a su trasfondo histórico. También llamados los jardines colgantes de Semiramis en honor a un gobernante de Asiria, y nos encontramos ante una de las incógnitas más grandes de la historia, dada la discusión que se ha suscitado sobre su existencia entre los estudiosos de la antigüedad. Bueno, esta disputada existencia de la joya babilónica es que fueron construidos por parte de uno de los reyes más grandes del imperio neobabilónico, Nabucodonosor II. Adornó la capital de su dichoso imperio a través de hermosos jardines. Si bien se dice que el gobernante de Babilonia construyó el sitio durante el siglo VI antes de Cristo, gran parte de la comunidad de historiadores y arqueólogos difieren acerca de la existencia de estos jardines, argumentando que tanto los registros arqueológicos así como los textos antiguos jamás hacen alusión siquiera del asunto. Uno de dichos historiadores es el doctor Stephanie Daly, que publicó una obra en la cual da la razón por la que no se han encontrado rastros de la construcción, en la cual se postula que los jardines ni siquiera habían sido construidos en Babilonia, sino que en realidad estaban construidos en Nínive. Bueno, esta construcción es mítica, ya lo vemos, ¿no? Según varias fuentes clásicas, los jardines colgantes de Babilonia estaban ubicados cerca del Palacio Real, establecidos sobre terrazas abovedadas. Las descripciones incluían que dichas bóvedas eran regadas a través de un excepcional sistema de riego, así que estaban techadas con balcones de piedras sobre los que colgaban capas de materiales como caña, plomo y demás, con la finalidad de evitar que el agua de riego no se filtrara por las terrazas. En lo que concierne a estas terrazas, un sacerdote llamado Bel Usuru de Babilonia se encargaba de dar la descripción detallada de esta construcción. A partir de sus escritos, los cuales datan del año 290 antes de Cristo, Bel Usuru, o Beroso, como se le conoce también, nos describe a gran detalle las terrazas de piedra que decoraban la zona palaciega, y las cuales se alzaban como una especie de montañas que tenían plantas de todas clases, hermosas flores, árboles majestuosos. Las terrazas, según él, creaban un efecto placentero y estético de vegetación suspendida y de muy fácil riego. Los jardines entonces eran un espacio de disfrute y de entretenimiento. Muchos estudiosos concuerdan con que el tema del cultivo y la manutención de estos jardines con finalidad de disfrute y entretenimiento en contraposición con la siembra y la producción de alimentos. Entonces se originó una zona medio oriental en donde eran bien concebidas estas potencialidades del paraíso. Debido a la difusión que tuvieron tanto los míticos jardines babilónicos junto con otros más, no tardó mucho para que el Mediterráneo, sobre todo durante la época helenística, empezara a cultivar sus propios jardines privados en la comodidad del hogar. Y es a partir de aquí donde los jardines ya no solo son concebidos como lugares que solo albergan flores y plantas, sino que también pueden ser compuestos por elementos arquitectónicos y escultóricos. En resumidas cuentas, esta concepción actual de los jardines se la debemos sí a la antigua Mesopotamia y al diseño de los míticos jardines colgantes de Babilonia. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones. Cerrábamos la primera sección del programa hablando de esos jardines que son laberintos, que se pueden dar en estos espacios amplios como Versalles. Y me gustaría hacer alusión en el viaje que hice a la India, los palacios de los Marajás. Era impresionante, claro que va uno con guía de turistas y de repente nos metía por una puerta, que eran los pasadizos secretos porque había que proteger al Marajá, y de repente entrabas al patio del rey o al patio de la Maharani, y de repente otro recoveto y había otro jardín, una cosa impresionante. Esos palacios como Versalles, como los que había en la India,
o esos laberintos jardín son maravillosos. ¿Te imaginas perderte ahí? Uy, ahorita me quedé pensando en este laberinto en el que se pierden en El Resplandor. Pues yo justo ahorita iba a hacer la Uy, mención de eso. no te Sí, robo la idea, sí, pero sí, sí. yo creo que hay un simbolismo entre los jardines y un poco de la salud mental que necesitamos de repente en este mundo acelerado, en esta vida metropolitana que hay tanto cemento, tanto asfalto, etcétera. Pienso no solamente en la Ciudad de México, pienso, por ejemplo, en ciudades como Roma, como Nueva York, como París, que necesitan estos pulmones. Entonces, por ejemplo, en París está el Parque Floral, en Nueva York está Central Park, en Roma está, digamos, todo lo que tiene que ver con los jardines capitolinos, en fin, creo que es algo muy importante porque son espacios de repente tan chiquititos, tan reducidos, que la gente necesita estos espacios llenos de flores, de verde, pues para recuperar un poquito de cordura Que también. justo iba a decir, Central Park de Nueva York es apenas una 10ª parte del bosque de Chapultepec, que Sí, perdón, es un jardinzote. ay, sí, qué No, maravilla. totalmente. Y es que Oye, justo ahorita fuera de micrófonos hicimos mención de los laberintos, entonces se nos empezaron a ocurrir estas ideas y a mí me dieron inmediatamente de mi escritor Stephen King, no de esos escritores llorones, ¿cómo se llama ¿cuál Dostoyevsky? es? No, 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 no digas, no digas, Sí, no sí, digas. sí. El Resplandor, por supuesto, de Shining, uno de los momentos críticos, y no el más crítico en todo el simbolismo de la historia de terror que hay detrás de Shining, es justamente Ujú. ese laberinto que está en el hotel Overlook, este hotel gigantesco, que es donde el padre ya desquiciado, ¿no? El personaje Jack Torrance empieza a perseguir al hijo, ¿no? Con el hacha y finalmente, bueno, pues no voy a spoilear si nunca la han visto, pero es un momento muy, muy complicado. Y hay otro libro que simula algo un poco similar a esto, aunque no es una historia de terror. Estoy hablando de Harry Potter. En uno de los libros, no me acuerdo si es en el cuarto, en el quinto, por ahí también hay una prueba final en que de 4 magos que hay un campeonato, justamente se adentran a un laberinto y de nueva cuenta hay dentro de estas pruebas les acontecen situaciones que ya no es para un público tan infantil tampoco, pero que me remite a The Shining, al Resplandor, con cosas oscuras que pueden ocurrir dentro de un laberinto. Ujú. Y yo creo que tiene que ver con la simbología de lo que tú decías ahorita. Qué miedo perderte en un Qué laberinto. Puede miedo. ser muy desesperante si no encuentras una salida. Creo que por ahí está la conexión. Puede ser o muy divertido o puede ser terrorífico. ¿Cómo de que no? Claro, estoy pensando cuando Alicia se pierde en los jardines de la Reina de Ujú. Corazones. Hay dos jardines como quizá los más antiguos, voy a dejar que los desarrollen Raúl y Ceci, son el Jardín del Edén, por supuesto, y los jardines colgantes de Babilonia. Pero me gustaría ahora hacer una referencia más bien artística. Hay un tríptico muy famoso que curiosamente Felipe II de España lo atesoraba como su máximo tesoro. La pintura es el Jardín de las Delicias del famoso El Bosco. De un lado tenemos lo que para mí podría ser el antecedente del surrealismo, el Jardín del Edén, tenemos a Adán y Eva y como un jardín muy bonito, vacío, pues porque están solitos. Después tenemos el Jardín de las Delicias, 450 personajes, animales, algunos reales y algunos ficticios, están en la parte central del tríptico. Es finalmente una apología de la lujuria, que conduce a la última parte del tríptico, que es el infierno, que es más o menos el mismo jardín, pero ahora sí, con todos los terrores que puede tener el infierno. Me queda claro que el alma católica, quizá exagerada, que tenía Felipe II, por eso lo llevó a atesorarlo de esta manera. Hay otro que se llama el Código Farea, el Jardín del Amor, que tiene una fuente de la juventud donde se están bañando, por supuesto, los personajes para conservar la juventud. Es una ilustración que está en un compendio de astrología en Italia. Y finalmente, el Jardín del Amor de Rubens sería quizá otra de las grandes obras artísticas que remiten a jardines. Fíjate que ahorita que hacías alusión a este tríptico de Felipe II, encuentro esta relación que hay entre
el erotismo y los jardines. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban libres, estaban desnudos, estaban muy erotizados en Ujú. en este jardín del Edén, aunque muy inocentes, porque todavía no habían perdido la inocencia, todavía no habían comido la manzana, pero todo lo que se nos narra en el libro del Génesis es esta pérdida de la inocencia y esta forma en la que Adán y Eva se empiezan a erotizar y entonces sí, claro que los jardines nos van a remitir a una parte erótica, por supuesto. Pero ahí va el pobre Adán, ¿verdad? Empujado a comerse la manzana. Y ni Ay, modo, y ya aquí nos sabía tienen, yo. aquí nos tienen. Les Pero bueno, gustó. no, justamente hablando del Edén, del paraíso, los jardines nos dan esta percepción o muchas percepciones de cómo para cada uno podría ser nuestro paraíso. Y Ujú. esto me lleva a hablar de una obra, de un libro de Richard Matheson, que también es película y que es fabulosa, extraordinaria, se la recomiendo si nunca la han visto, que se llama Más allá de los sueños. Si han visto la película es con Robin Williams, en un papel no cómico, un papel sumamente dramático, una historia muy fuerte en la que él pierde a su esposa, que era el amor de su vida tremendamente, pierde también, primero pierde a los hijos y la esposa luego se suicida. Y entonces él pues ya no quiere vivir más, está en un estado de depresión tremendo y la esposa le gustaba pintar. Hacía muchos lienzos con pintura como demasiada plastificadas de cuenta. Entonces, en algún momento, por eso se llama Más allá de los sueños, él en su muerte se adentra a una de las Ah, qué pinturas. padre. Y es lo que podría ser un paraíso, lo que podría ser un Edén, pero con todos los contrastes, ¿no? Los claroscuros, las cosas buenas, las cosas también complicadas, porque recordemos que ella se suicidó. Y Uh, entonces lo que para él debería ser el paraíso, y él quería rejuntarse, vamos a decirlo así, con su esposa, resulta que no, porque él fue bueno, pero ella al haberse suicidado comete un pecado. Entonces ella no está ahí, no está en ese paraíso, en ese jardín de colores, de pinturas, que es fabuloso, ¿no? Es muy llamativo la parte estética y Gran tema, ¿eh? fotográfica, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que recorrer los infiernos para llegar hasta la esposa y recuperarla? Es una Ah, historia qué de verdad extraordinaria. padre. Me quedé pensando ahorita también mientras platicábamos cómo los jardines muchas veces tienen fuentes Mm. y platicábamos de si los patios pueden ser también jardín. Y es esta conexión que hay entre el flujo del agua y la vida que ofrece el jardín. Y es un lugar sí, para estar tranquilo, para estar en estado zen, para salir de ti mismo, para leer, para sentarte a escuchar. A mi papá le gusta mucho poner fuentes, escuchar el ruido del agua, rodeado de plantas, rodeado de frutos, y ahora que se viene la primavera, incluso rodeado De de flores. animales, de flores y demás. Eh, ya había comentado en algún otro programa algo que me sigue ocurriendo con Tolkien. Tolkien lo tiene todo. También tiene grandes jardines en su gran obra. Los jardines de Lorien. En Lothlórien es donde los personajes de la Comunidad del Anillo, tras la aparente muerte de Gandalf, van a encontrar un poco de paz. Es un jardín. Del mismo modo ocurre en la primera parte del libro cuando llegan a la casa de Tom Bombadil. Ujú. Tom Bombadil tiene un jardín y también tiene un huerto. Y Valla de Oro está cantando y sacando lirios blancos. Y no nos podemos olvidar que Sam Gamgee es un jardinero. Ujú. Es el jardinero de Bolsón Cerrado. Es fantástico porque es el personaje que anima, que tiene la paciencia, que tiene la fortaleza para ayudar a Frodo a conseguir el objetivo final, que es la destrucción del anillo. Fíjate que ahorita que decías si los patios podían ser jardines o no, recordé en Granada la Alhambra. La Alhambra tiene unos patios hermosísimos, pero tiene un espacio aparte que es el Generalife, que es en donde está el jardín. Y entonces está la combinación de fuentes, que no tienen que ser fuentes de grandes chorros, porque a los musulmanes les gustan más bien los espejos de agua, es el reflejo de Dios. Entonces sí, pero sí tiene chorritos que se encuentran, y es uno de los jardines, yo creo que más
bonitos y que también ha inspirado más cuentos. Pensaba en Washington Irving, cómo se ha inspirado Sí, los cuentos de la Alhambra. en los cuentos de la Alhambra. Entonces, pensar en si un patio es un jardín, ¿qué es lo que convierte a un espacio en un jardín y lo aleja de ser un patio o En mi viceversa? opinión es esa posibilidad de desacelerarnos. Yo estoy de acuerdo. Y yo iba a tocar el tema de Tolkien justamente porque sí es cierto, yo estaba pensando hace rato que dentro de todo el universo Tolkien es fundamental en cada uno de los lugares que se visitan en esta extraordinaria historia, la importancia de los jardines, la importancia de la naturaleza. Ya Juan Carlos nos mencionó uno. ¿Dónde empieza y dónde termina la historia? En Hobbiton. ¿Y cómo es Hobbiton? Justamente es un jardín extraordinario, así como yo hablaba aquí de los campus de la universidad, es un lugar que siempre está perfectamente bien cuidado. Yo iba a hacer el comentario del propio Samwise Gamgee, que es jardinero, no huertero. Sí, lo es. Pero No, sí es claro, jardinero, cuida las flores. él sí es jardinero, ¿no? Y es fundamental el personaje, y así es como empieza la historia. De hecho, cuando Gandalf lo conecta con Frodo, ¿no? Pues es porque está espiando, pero él dice que estaba cortando las plantas, y ahí lo cacha y lo lleva, pues tú te vas a ir a acompañar a Frodo, y ahí empieza la aventura y la verdadera amistad muy intrínseca entre estos dos. Entonces, también iba a comentar sobre Rivendell. Rivendell es un lugar de cascadas, ahorita que hablaban de las fuentes, es un lugar de cascadas, de naturaleza, abierto completamente, y entonces la naturaleza, los jardines son también primordiales. Pero el propio Gondor, ¿qué hay hasta arriba? ¿No? Por ejemplo, hay un árbol. Hay un árbol. Hay un qué árbol padre, blanco, qué justamente, y eso es padre. un simbolismo de la propia casa Gondor, ¿no? Entonces, si nos vamos a Rohan, todo es abierto también. Vaya, yo creo que para Tolkien era demasiado importante, y hay una imagen que ahorita pienso en el propio Tolkien, quizás de las imágenes más famosas, y que sale él como su biografía en muchas de las contraportadas de sus libros, es justamente él sentado en un jardín, recargado contra un árbol de espaldas y fumando una pipa. Es la Qué padre. imagen que a mí siempre me viene primeramente sobre el gran autor Tolkien. Qué buena Estaba foto. pensando que en un curso que hay de chino, para los chinos, el símbolo de un idiota, o lo que significa idiota, es un árbol que habla, porque para un chino que un árbol hable es estúpido, es idiota. Yo siempre le digo a los alumnos cuando les pongo ese documental, ese video, les digo, bueno, denle a Tolkien, que tiene a los Ents, donde efectivamente eso no ocurre. Quisiera hacer alusión a, bueno, el Jardín de la Reina de Corazones, ya lo mencioné, y hace poco en un programa hablábamos de el Castillo de Barba Azul. Y en el Castillo de Barba Azul, la cuarta puerta conduce a un jardín y se da la descripción del jardín. Y cuando la chica descubre que todas las esposas anteriores de Barba Azul están también en el castillo, en un lugar secreto, este lugar está rodeado también de jardines. Entonces es un símbolo universal el del jardín, y es un espacio interior y exterior para la tranquilidad, sin duda. Por eso yo creo que los japoneses relacionan mucho el jardín con la espiritualidad, y por eso es por los que acomodan caminitos de grava junto a musgo, junto a líquenes, alguna estatua de piedra, algún espejo de agua, etcétera, porque para ellos el jardín es un camino que representa la espiritualidad también. No, y ya hablábamos también en otro programa sobre, por ejemplo, la opulencia, podría ser, ¿no? La gente más adinerada de siglos anteriores. Y aquí podremos mencionar varios libros, varias historias, varias películas, que también cobra gran importancia los jardines, sobre todo así una estética muy del tipo de la época de Luis XIV, de Versalles, etcétera. Estoy pensando en películas y libros como Orgullo y Prejuicio, La Edad de la Inocencia, que en su momento también lo mencionábamos ya en otro programa, que son lugares que dentro de la opulencia, claro, nos podemos centrar primero en los lugares internos de estos recintos, pero casi siempre hay escenas que nos vamos a encontrar en jardines fabulosos, con las fuentes que ya mencionabas gigantescas, con los arbustos perfectamente recortados, con los amantes paseándose precisamente por los jardines, conectando, queriendo liberarse del resto de la sociedad. Y no solo eso, también nos vamos incluso a la música. Dentro de la película, quizá la vieron, El Jardín Secreto, The Secret Garden, tenemos la canción de Bruce Springsteen, del jefe de Boss, ¿no? También, que se llama The Secret Garden, y que habla precisamente algo de lo que mencionaba ahorita Juan Carlos. Ella tiene una puerta
que te lleva a un jardín secreto y te menciona todo lo que te vas a encontrar del otro lado, ¿no? Qué Entonces es padre. inspiración para mucho tipo de arte. Sí, claro. Me quedé pensando ahorita, mencioné al principio del programa que el jardín inglés se puso muy de moda en México. En otros lugares del mundo uno puede visitar parques y dentro de los parques hay jardines, por ejemplo, el jardín japonés que tiene características muy concretas, que tiene variedad de flores, que tiene peces, porque siempre están conectados con el agua. El jardín inglés es un poco dejar crecer a lo salvaje las plantas, pero no son plantas frutales, no son plantas en maceta. Es una característica de dejar crecer todo lo que se puede, entonces es como muy boscoso. Al que le gustaba mucho era a Luis Barragán, que también hacía patios y permitía jardines donde todo crecía a lo bestia. Y era la manera de encontrar con regocijo. De hecho, en México las antiguas casonas tenían más bien jardines de este tipo, del tipo inglés. Si quieren un ejemplo y visitar un ejemplo, vayan al Museo de la Bola en Parque Lira. Uy, sí. Ese tiene un jardín inglés fantástico, sería uno de los grandes ejemplos. Hacía alusión ahorita al cine Raúl y yo iba a hablar de 3 películas. Uno, El Jardín Secreto, por supuesto, El Jardinero Fiel Mm. y El Laberinto del Fauno, Claro. Ah, pues sí. que también es un jardín de alguna manera. Ya para ir un poquito a las recomendaciones y más o menos cerrando, a lo mejor a Raúl no le gusta mucho la recomendación, pero aquí tenemos del filósofo Byung-Chul Han, se llama Loa a la Tierra. Eh, Se teje un poco aparte, no es tanto un libro de filosofía, hace alusión a los autores que manejo yo de aceleración social. Es un año en el que él trata de hacer reflexiones en torno a ojo, su jardín es un jardín de flores. Mm. En Alemania, él conoce muchísimas flores, más bien de su pueblo natal en Corea del Sur, y habla como de la resistencia de las rosas al frío, de cómo en primavera algunas plantas empiezan a crecer y entonces empieza a hacer reflexiones filosóficas en torno a ello. Las únicas flores que sí quiero en mi huerto son las que se pueden comer. Hay unas que se llaman ojo de Venus. Crecen con mucha facilidad en la Ciudad de México. Son unas color naranja con centro color café. Un día que se las encuentren así en la ciudad, pueden arrancarlas, se la pueden comer. Son deliciosas. Ah, la flor de Jamaica también, qué rico. Bueno, pues si vamos a hablar de jardines de todo el mundo, hablemos de los jardines que son flotantes que tenemos en Xochimilco. Híjole, las chinampas que nos han dado fama y que son tan coloridas, en donde habrá flores a lo mejor que no te vas a poder comer, pero que son una delicia de ver. No, yo iba a recomendar también, vayan a Jardines de México, en Morelos, Ay, justamente, sí. es un lugar, Sí. está muy de moda y vale completamente la pena. Y bueno, siempre tendremos también la Alameda, que al principio del programa lo mencionaste, ¿no? Sí, Creo la que ya Alameda se nos como acabó. una especie de jardín que además se restauró de manera brillante. Pero vamos despidiendo entonces el programa, mi querida Ceci. Vamos a agradecer a Luis Carmona, Arani Sánchez, Carmen Asensio, Kiara Cortés, que nos ayudan a generar todos estos guiones maravillosos. Igualmente, en la parte de postproducción que nos ayudan siempre Carla Ángeles, Daniela Muñoz, Jocelyn Cabrera, que sin ellas este programa no sería posible. Me despido, soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer de manera muy particular a Valeria Martínez, a Fabiane Gutiérrez, a Brandon Hurley y a Sofía Aranca que hacen posible este programa. Un abrazo a Pepe Toño para que siga recuperando en salud, que su vida literaria sea gozosa. Gracias siempre, Vale. Gracias por todo. Ultimátum. Planta tu propio jardín y decora tu alma, en lugar de esperar que alguien te traiga flores. Jorge Luis Borges.